Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. Casi siempre en Sobreciencia hablamos de investigación, de producción de conocimiento, de aplicación de conocimiento, de logros que se producen a partir de la investigación científica, del trabajo de las y los investigadores. El asunto es cómo se protege, y esto si se quiere es un poquito más burocrático, pero es clave, porque invertir a veces una vida en generar una idea, una creación, y no poder protegerla, no poder garantizarse los beneficios que ese trabajo genera, no es menor, y más en países periféricos como el nuestro. Hemos hablado muchísimo del problema de las patentes y Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en esto. Daniela, ¿cómo andas? Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar de patentes, de una herramienta que tiene la persona que inventa algo. Vamos a hablar indirectamente de inventos. ¿Por qué indirectamente? Porque esto es lo que ocurre una vez que el invento ya está hecho, ¿no? Una vez que la persona diseña algo que tiene alguna novedad, empieza el camino de registrar ese conocimiento o ese producto. Y eso puede hacerse de diferentes modos. En el mundo, en el Estado, a nivel del Estado, siempre existe una agencia, un ente que registra estas patentes y que lo protege a esa invención, ya sea para que hoy o mañana se sepa que ese invento fue creado por tal persona o, por supuesto, para sacar rédito económico, ¿no? Y eso sucede de diferentes formas. Vamos a ver esta placa, por ejemplo, aquí en Uruguay tenemos la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Industria, que tiene estos tipos de invenciones. O sea, hay diferentes tipos de registros de invenciones. Está la que conocemos o mencionamos principalmente, las patentes, que como dice ahí, bueno, tiene una definición mucho más amplia, pero es un producto nuevo que tiene algún grado de inventiva y que tiene una aplicación industrial. Eso básicamente es una patente. Pero después hay otras cosas, no todo es nuevo de cero. A veces es una mejora a un producto ya existente. Eso es el registro de modelo de utilidad. Y después está el diseño industrial, que es, por ejemplo, un cambio de color, un cambio ornamental, dice la definición, ¿no? Que hace que, bueno, que tenga una nueva apariencia, ya no es el mismo producto. Todo eso tiene la posibilidad de patentarse, ¿no? Eso es básicamente lo que uno piensa. Al menos en Uruguay. En Uruguay. Hay muchísimos y muchas veces en el mundo. O sea, puede haber alguna otra categoría, pero estas son las principales. Obviamente el mundo de las patentes es amplísimo. Puede ser protegida las patentes, por ejemplo, una vez que se aprueba esa patente, porque es evaluada. Además, primero revisan a ver si ese producto que se dice nuevo es realmente nuevo. Bueno, hay todo un proceso muy largo. Una vez que esa patente se otorga, puede ser por 20 años en el caso de las patentes o por 10 años en el caso de los modelos de utilidad y los diseños industriales. Y puede ser realizado por personas residentes en el país o no residentes en el país. Obviamente hay todo una cantidad de información que está en el universo de las patentes. Pero nosotros vamos a dar un pasito más. Esto es lo básico para entender el mundo de las patentes. Y lo que queremos es compartir los resultados de un estudio realizado en Uruguay que analizó casi 50 años de los registros de patentes en Uruguay. Fue hecho por el Instituto de Economía de la Facultad de Economía, que analizó desde 1970 a 1918 todas las patentes que se registraron en todas las modalidades. Para eso hablamos con uno de los autores, Carlos Bianchi, que es el director del Instituto de Economía, que nos contó para qué sirven las patentes, por qué son importantes para el país y cuánto se patenta en Uruguay. ¿Será mucho, será poco? Nos va a contar en este informe. Las patentes, en su versión más pura, digamos, tienen un doble objetivo, que es preservar el conocimiento y proteger al creador de conocimiento. Después, las patentes son un elemento jurídico y político. Entonces, ¿qué nos dice de Uruguay? Nos dice, primero nos da un indicador de qué conocimiento los actores en Uruguay entienden que es relevante proteger. Por otra parte, nos da una idea de qué actores internacionales les interesa proteger el conocimiento aquí en Uruguay.
Entonces también es un indicador de los flujos de conocimiento asociados a inversiones extranjeras, asociados a comercio. Nosotros trabajamos con los registros de la DNPI, de la Oficina de Propiedad Intelectual de Uruguay, entre 1970 y 2018. Allí hay alrededor de 20.000 registros, incluyendo patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Las patentes en ese periodo son alrededor de 15.500, un poquito más. En números absolutos es poco comparado con los países de la región, con los grandes, pero por ejemplo, para tener una idea comparativa, cuando trabajamos con las patentes registradas en Estados Unidos, Uruguay tiene alrededor de 60 patentes per cápita, es decir, como siempre, somos pocos de población, entonces si lo medimos en relación a nuestra población, estamos, digamos, a mitad de tabla de América Latina, a nivel de los países grandes, en términos per cápita. Me vino a la mente una frase tonta que decimos muchas veces cuando a alguien se le ocurre algo, dicen patentalo. Patentalo, ¿no? Claro. exactamente. Bueno, de eso se trata. Este universo que Carlos empezó a contar, obviamente tiene detalles a nivel nacional e internacional, porque esto es un mundo. Bueno, de hecho, Albert Einstein trabajaba en una oficina de patentes, o sea que sí serán antiguas estas oficinas. Pero bueno, Carlos nos contó que en Uruguay se patentaron en estos casi 50 años se hicieron más de 20.000 solicitudes de patentes, de las cuales 15.000 más o menos son patentes específicamente. Pero bueno, ellos no se quedaron solo con el número, los que dijeron, bueno, vamos a analizar estos datos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue analizar quiénes son los que patentan y qué áreas son las que se patentan más. Entonces, en esta segunda parte del informe, Carlos nos va a contar cómo es este perfil del patentador uruguayo. A partir de la década de los 90, se aprueba en Uruguay la ley de patentes del 97, hay un cambio sustantivo, las patentes crecen. Crece sobre todo el patentamiento de no residentes, es decir, registran en Uruguay patentes que ya tenían registradas a nivel internacional. Un caso muy claro en la base de datos es que las patentes referidas a papel, celulosa, procesamiento de madera, se disparan junto con la erradicación de inversiones en ese rubro. A su vez, las patentes de no residentes, si bien crecen en términos absolutos, son cada vez menos las patentes nacionales respecto a las de extranjeros o no residentes, y las de actores nacionales son principalmente patentes académicas, es decir, de investigadores o investigadoras que inferimos nosotros, no podemos probarlo porque no hablamos con ellos, de alguna manera acompañan esta motivación tanto a nivel nacional como a nivel universitario de registro del conocimiento. Esas patentes nacionales en cierta medida reflejan lo que es el sistema de innovación o de conocimiento de Uruguay, un peso muy fuerte de la UDELAR, sobre todo de las facultades de Química, Ingeniería, Medicina. El área de Ciencias de la Vida sigue siendo la principal en estos indicadores, y además de la emergencia de otros institutos públicos como el INIA y demás, aparecen las empresas públicas con registros de patentes, sobre todo Antel, y después aparecen empresas que en muchos casos son empresas nacionales, filiales de internacionales. Sobre todo recientemente en aspectos de celulosa y en algunos aspectos de metalurgia y demás. Las patentes se clasifican, en la clasificación internacional hay alrededor de 197, si no me engaño es el número exacto, de áreas posibles. En Uruguay hay 4 que dan cuenta de casi la mitad, que son transporte, alimentos, química, sobre todo farma, y agrobiológicos. La otra mitad del patentamiento en Uruguay que se dispersa en las otras 193 áreas. Allí no observamos preponderancia de ninguna de ellas.
yo tuviera que definir el patentado uruguayo, diría que principalmente son empresas extranjeras que protegen su conocimiento acá. No lo estudiamos específicamente, pero por lo que se sabe de la economía uruguaya, esto está claramente asociado a corrientes de inversión extranjera. Luego hay principalmente instituciones de investigación y educación superior, con un peso relativo fuerte de la UDELAR, y en esos casos aparecen también, porque también la normativa UDELAR ha cambiado y INI ha cambiado, inventores individuales, que son los investigadores e investigadoras, y propietarios institucionales. Entonces yo te diría que hay como dos perfiles. Los no residentes, principalmente empresas asociados a flujos de comercio e inversión, y nacionales, principalmente académicos o profesionales radicados mayormente en instituciones públicas. Geográficamente, las patentes se concentran en los lugares relativamente más ricos y más dinámicos, y esto lo muestra para Uruguay. Las patentes se concentran en la zona costera, en Montevideo principalmente, y en algunos puntos del litoral o ahora del centro, donde se han radicado o instituciones o inversiones extranjeras. En definitiva, Daniela, es la protección de la creación de inventos o algún otro tipo de descubrimiento, pero también la protección global, que es el desafío más grande, ¿no? Conseguir que esto tenga una protección real en todo el planeta. Exacto, y tiene esta red, ¿no?, de lo que sucede aquí, lo que se registra aquí, después también tiene que extenderse a otros países, por eso existen tratados, incluso de patentes, que protegen a nivel global, porque si no tendríamos que patentar en todos los países para que el invento sea propio. Sí. Y bueno, y como contaba Bianchi, ciencias de la vida, UDELAR, empresas públicas, o empujes vinculados a multinacionales que se instalan en el país, esos son un poco los factores que llevan adelante los registros de patentes en Uruguay, que por supuesto la originalidad, la inventiva y la creación tienen que ver con esto del progreso también científico y tecnológico. Gracias, Daniela. Nos vemos.